Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues sí, pensaba que ya habíamos visto todo de Baby Metal. Bueno, pues aquí tenemos más todavía, ¿no? Esto es mucho más que otra actuación. Aquí se cierra una parte muy importante del lore de Baby Metal. Las dos Kami comparten escenario. Las Avengers se unen. Y Jime Dame Zetai es una auténtica declaración de principios. Es un himno eh, de Baby Metal. Y bueno, esta versión pertenece al Legend Metal Galaxy, bueno, del 2020. Y bueno, pues va a ser bastante interesante. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderos ninguna reacción y vamos allá. Why do people hurt each other? Who do they hurt them for? More than ever, I do not want to see you cry anymore. So, let's stand together. In a dream, the fox god taught us. No matter how difficult the path ahead may be, you should never give up. And know that we have metalheads who will always be there to help us through anything. The moment the metal spirits gather, and both the light force and dark force align, we can make the impossible possible. No soy yo de parar tan pronto, pero a ver, la gente que siempre hay gente que se incorpora al mundo de heavy metal nuevo. Y es importante decir que esta canción sería el acoso nunca jamás. Se convierte un mensaje muy directo en un auténtico himno de resistencia. La canción habla de enfrentarse al miedo, de proteger a quienes sufren y rechazar cualquier forma de violencia o exclusión. Así que esto es importante, ¿no? A través, es Sí, decir, sí. a ver, espero no equivocarme, ¿vale? Pero aquí tenemos, aparte de Su y de Moa, tenemos las Avengers son Momo, Kano y Rijo, ¿vale? Está la Cami del Este, la Cami del Oeste. En la del Este, en principio tenemos a Omura, a Isao, son las guitarras, Bo, por supuesto, el bajo y Aoyama la batería. En la del Oeste tenemos a Chris Kelly a la guitarra, a, a CJ más que Antonio a la guitarra, a Clint Tasting al bajo y a Barone a la batería, ¿vale? Casi nada. Venga, Vaya, vaya ocho. seguimos. Dream, the fox god taught us. And when the sun and moon align, we become the one. In a dream, the metal god taught us. Wall of death. If you show true courage, we can change the world. No more bullying forever.
fíjate qué curioso que, claro, con esta formación de cinco, y claro, hay tres haciendo como si fuera el antiguo trío, ¿vale? Y dos a los lados, que cualquiera podría interpretar, bueno, pues la que está más pegada a su podría ser la candidata a ser la tercera, y sin embargo no Pues fue. no, no, no. Tenemos aquí en la esquina a Momo, que fue la elegida finalmente. Qué curioso, ¿no? Para que veas. Qué curioso. Bueno, pues, a ver, cositas. Em, la puesta en escena está concebida mm, como un acto ceremonial más que como un simple concierto. Desde la introducción hasta el riff el riff principal, ¿vale? Es decir, todo está como diseñado para reforzar esa narrativa del Metal Galaxy. La utilización simultánea de ambas camis genera una sensación sonora magnífica, enorme. Las Increíble. guitarras doblando armonías de forma impecable, porque mira que es complicado tener tantas guitarras, tantos músicos y que todo suene perfecto. No parece que haya dos baterías. Parece que solo hay uno. Es Es, que es lo que estaba pensando yo, que estén Baronella y Aoyama ahí armonizados ahí que parecen uno. Es claro, que es claro. increíble. La sección rítmica mantiene una precisión absolutamente quirúrgica, ¿vale? Es decir, milimétrica, junto con todo, ¿no? La iluminación, la escenografía, acompaña la evolución dramática de este tema, haciendo bueno, que cada cambio musical tenga una respuesta visual. La gente está absolutamente como loca participando de una manera increíble, ¿no? Sí, sí, sí. Am, Me gusta un detalle que es que las Avengers tienen, digamos, el mismo vestuario que Moa, ¿vale? Que no las tienen diferentes, como si Sí, sí, fueran... eso. Sin embargo, el de Su es un pelín distinto. Siempre el de Su es distinto, siempre, si te fijas. Siempre Su tiene un vestuario ligeramente distinto a, en su día, Yui y Moa, hoy día Moa y Momo, ¿sabes? Pero que, bueno, me gusta porque es como una señal de respeto, ¿vale? Sí, Así que, bueno, muchísima intensidad, me está encantando, es decir, desde el principio los pelos de punta. Y bueno, es una canción que combina un poquito de todo, ¿no? Es decir, porque tiene la intensidad, tiene la sensibilidad, tiene un mensaje muy profundo, así que bueno, muy bien. Venga, continuamos.
armonización a cuatro guitarras. ¿Qué te voy a contar? Además, me ha gustado que están mezclados, no está Sí, los del este en un lado y los del oeste en el otro, están los dos mezclados. eso es magnífico porque que hablan de que son compañeros, es decir, no son bandas rivales. Em, Si al final es que tocan lo mismo, así yo, que a mí me gustaría saber, porque nunca he tenido oportunidad de saberlo, es por qué al final se decide cambiar de Cami y quitar la clásica y poner esta nueva, ¿vale? Es decir, la del oeste, ¿por qué se hace eso? ¿Qué decisión, am, no sé si decisión hombre, creativa o imagino comercial, que uy, a ver, yo creo que es más bien logística. pero logística, ¿por qué? Hacer una americana para cuando fueran por allí y Pero, no tener que estar pero, no- viajando, no sé. pero pueden viajar, ¿no? Es decir, Sí, ya claro, lo han claro. hecho en años anteriores, porque Ya, ahora, ya, ya. No ¿vale? sé, no sé. Yo no sé, a ver, quiero que esto me lo pongáis en comentarios. Yo no sé si es que después de lo de Mikio no se sentían con ánimo de continuar y les dieron como un plazo para que lo fueran reemplazando. Puede ser también. No sé si va por ahí o ocurrió otra cosa. Por favor, ponedme por qué al final se toma la decisión de cambiar, porque ya siempre es la del oeste. Ya Sí, sí. no existe la del este. Em, y también quiero que me pongáis en comentarios cómo vivisteis este periodo en el que, bueno, de momento eran dos, pero se podía rumorear que podría haber una tercera. Y claro, a ver si viendo esto pensabais que iba a ser otra la elegida y no Momo. Y si cuando eligieron a Momo os pilló de sorpresa o para vosotros la favorita era otra. Todo esto, por favor, ponedmelo en comentarios porque me interesa mucho saberlo. Bueno, me gusta, bueno, me parece impresionante de esta actuación es cómo consiguen transformar una canción que ya de por sí era conocida en un acontecimiento épico, ¿no? Me Sí. encanta cómo sincronizan, ¿no? Su con las Avengers, con Moa, con los músicos, todo. Especialmente las coreografías son complejas, los cambios de intensidad. eh, no hay un solo elemento que parezca improvisado. Lo de la lucha ha sido brutal también como lo han hecho. Em, y es que, claro, todo forma parte de una producción gigantesca donde la música, el lore, la narrativa visual, todo se integra como una obra única y me parece épico. Eh, increíble, David. Es increíble, increíble. Yo, además, escuchar a las dos camis ahí armonizando, es que se te ponen todos los pelillos de punta. Sí, es un nivel ya de perfección Yo, musical. sí, si unos son increíbles solos y los otros igual, pues juntos todavía mejoran Sí, 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 el sí. conjunto, ¿sabes? Eso es, ¿no? Vemos que el sombrero voló muy pronto, así que Pero vamos, ha volado al poquito de ponérmelo, me ya cago ves. en. Venga, vamos a continuar. 辛くて心強くて一生も君の泣き顔は見たくないいじめったりいじめったりかっこよくいいよ傷ついて傷だらけになることきつねったりきつねったりきっと飛べるよ
chaval. Ahí lo llevas. Que le den a Verone y a Oyama y le den una cervecilla que se la han currado. Se han tirado como minuto y medio sin parar con el doble bombo. Madre mía. Mm, ¿Y ahora qué decimos? ya ves. Increíble. Bueno, pues a ver. Esta versión de Ijime Dame Zetai pues representa uno de los momentos más épicos, ¿no? Dentro del universo de Baby Metal. No solamente recupera un himno importante, sino que, como decía, ¿no? Es como la culminación del concepto Metal Galaxy. Las dos Kamis, las Avengers. Y bueno, para todos los seguidores de la banda, esto es mucho más que una actuación, es un capítulo de este lore hecho realidad. Puede que sea, puede que supere incluso las versiones anteriores de esta canción, ¿no? Porque combina una ejecución musical extraordinaria, una producción cinematográfica, un peso emocional enorme, funciona estupendísimamente en directo, con toda la narrativa visual, la presencia de los músicos, la conexión entre las intérpretes, bueno, es increíble, ¿no? Es que, Em, es que es alucinante, ¿eh? sí, 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 sí. Y luego la coreografía de las cinco chicas al milímetro, ¿eh? Todo súper exigente, sí, sí, sí. Increíble, ¿eh? Ujú. Pues nada, muchísimas gracias, Miguel Cruz. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderos ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.